enojado a muerte. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido enojados con Dios? Seguramente nos ha pasado alguna vez. Y hay incluso alguien que les pasa muy seguido. Casi en la totalidad de los casos es porque tenemos una idea de Dios que no corresponde a lo que es la realidad. Es una concepción que quizá hemos recibido por herencia cuando éramos niños o lo aprendimos en la escuela o en casa con la abuela o con la mamá o en el catecismo. Y quizá lo que sabemos corresponde más a una imagen deformada de quién es en realidad el Señor. Pero esto no nos debe de quitar el sueño, porque no es una situación que suceda muy de vez en cuando o con rara persona en la historia. Sucede con mucha más frecuencia y desde hace mucho tiempo. Escuchemos el libro de Jonás. Mal. Muy mal le pareció a Jonás todo lo sucedido y se enojó. Entonces Jonás oró de esta manera al Señor. Ah, Señor, ya decía yo, cuando aún estaba en mi tierra, que esto iba a pasar. Por eso me apresuré a huir hacia Tarsis, porque sabía que tú eras un Dios compasivo y misericordioso, lleno de paciencia y rico en amor, que anuncia un castigo, pero luego se arrepiente. Por lo tanto, Señor, te ruego que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. El Señor le replicó: ¿te parece bien enojarte de esta manera? Jonás salió y se instaló al oriente de la ciudad. Allí se construyó una enramada y se sentó a su sombra esperando a ver qué ocurría con Nínive. Por su parte, el Señor Dios dispuso que un arbusto creciera junto a Jonás, de modo que le hiciera sombra sobre la cabeza y lo librara de su malestar. En efecto, Jonás se alegró muchísimo por causa de este arbusto. Al otro día, al despuntar la aurora, Dios dispuso que un gusano se ensañara contra el arbusto hasta acabar secándolo. Más tarde, al salir el sol, Dios dispuso que desde el desierto soplara un viento sofocante y que el sol se ensañara contra la cabeza de Jonás. Este, a punto de desmayar, se deseaba la muerte y decía: prefiero morir que seguir viviendo. Dios le replicó: ¿te parece bien enojarte de esa manera por un simple arbusto? Él respondió: sí, me parece bien. Estoy enojado a muerte. El Señor entonces dijo a Jonás: tú sientes compasión por un arbusto que no te dio trabajo ni hiciste crecer, que en una noche brotó y en la siguiente pereció. ¿Y yo no iba a sentir compasión por la gran ciudad de Nínive, donde habitan más de 120,000 personas que apenas saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y donde hay tantos animales? Aunque el tema es el enojo de Jonás, hay varios puntos interesantes que obtener de este texto. Pero antes recordemos que Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive y éste arranca exactamente en sentido contrario, huyendo. Se embarca, el barco es amenazado por una tormenta y Jonás termina en el agua devorado por un pez y permanece dentro de él 3 días y 3 noches. Al tercer día, Jonás es vomitado por el pez y va a Nínive. Predica y el pueblo se convierte y Dios perdona. Y Jonás, emberrinchinado con Dios porque le dijo una cosa y salió otra. Y ahí tenemos. Jonás es de los que se toman las cosas a pecho. Y si Dios dijo que iba a castigar a Nínive, pues había que castigarlo, no faltaba más.
Nada de arrepentimientos y cosas buenas, nada de perdón y misericordia. Vámonos, duro y a la cabeza. Jonás no entiende el pensamiento de Dios, lo conoce, pero no está de acuerdo con él. Yo no soy de esas personas, me puedes decir. Y en efecto, no todos tomamos las cosas como Jonás. Pero en lo que sí somos iguales a él, es que no entendemos a Dios. Y somos tan soberbios que pretendemos entender para poder obedecer. Y cuando tomamos esta actitud, antes de llevar a cabo lo que se nos pide, entra en juego nuestro juicio. Si creemos que lo que se nos pide es justo o correcto, obedecemos. Si no, no. Y lo que hacemos es anteponer nuestro pensamiento. Eso no es obedecer. Eso se llama querer robarle las ideas a Dios. Le ponemos un filtro a sus órdenes y perdón que me dé risa, pero y nosotros decidimos lo que está bien y lo que no. Hay que ver hasta dónde llega nuestra arrogancia. ¿Cuál fe? ¿Cuál confianza? Si tenemos que evaluar y corroborar lo que Dios nos pide. Ante esto, cabe preguntarnos, ¿reacciono como Jonás? ¿O lo he hecho ante algún problema o situación? ¿O ante alguna actividad que no me gusta? ¿O no estoy de acuerdo con llevarla a cabo? Y lo mismo puede ser llevar un mensaje, que ejercer la paciencia, el perdón, la tolerancia, ante una discusión, un malentendido, una traición, una enfermedad. ¿Cuál es la situación en la que le he dicho al Señor, estoy enojado a muerte? Y luego lo castigamos, ¿no es cierto? Y ahora, para que se te quite, ya no voy a misa. Ya no me confieso, ya no doy el diezmo, ya no voy a ayudar en la parroquia, ya no quiero saber nada de ti, y si te veo en la calle, ni te conozco. Y podemos pasar enojados con Dios una semana, un mes o varios años. Y entre más pasa el tiempo, más difícil se nos hace el reencuentro. Y hay veces en que nos cae el 20 y un buen día nos decidimos a volver. Poquito parecido al hijo pródigo. Y digo poquito parecido porque en vez de llegar y decir, perdóname, Padre, porque he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, llegamos con nuestras ínfulas diciendo, ya regresé, Señor, y te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? ¿Crees en verdad que existe una situación en la que podamos tomar el papel de querer perdonar a Dios? Si así lo crees, déjame decirte que en realidad tu idea de Dios, de nuestro buen Dios, está muy distorsionada. Y puede ser que no solo eso, sino también tu idea de libertad, de voluntad y de amor incondicional. Para modificar esa idea que tienes de Dios y que no es la verdadera, es necesario escudriñar la Biblia, leerla, estudiarla, meditarla, compartirla, orar con ella. Es la descripción más fiel que podrás encontrar de nuestro Dios, de su plan de creación y salvación. Para muestra basta un botón. Vamos a poner atención en la pregunta que hace Dios al final de esta perícopa. ¿Y yo no iba a sentir compasión por la gran ciudad de Nínive, donde habitan más de 120,000 personas que apenas saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y donde hay tantos animales? ¿Lo ves? El Señor siente compasión, a diferencia de Jonás, de personas
que apenas saben distinguir entre lo bueno y lo que no lo es. Y el Señor no busca ser inflexible y aplicar la ley a rajatabla. Él fue el inventor de la ley de la ventaja. Si ve que vas aventajando en santidad, perdona la falta. Si por cualquier motivo, te quede claro a ti o no, estás enojado o enojada con Dios, toma el camino del hijo pródigo. Hay que regresar y disculparse. La fe nos indica que Dios nos ama por sobre todas las cosas y nada malo puede venir de Él. Y hazte el propósito de profundizar en el conocimiento de Dios para que puedas fiarte de Él al 100%. Y en vez de ira, en vez de enojo, encuentres paz y serenidad. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.